Hola a todos, mi nombre es Johnny Alexander Perafán Arboleda y en este video voy a orientar unos conceptos fundamentales y básicos de la trigonometría. Empecemos definiendo un ángulo. En geometría, un ángulo se define como el conjunto de puntos determinados por dos semirrectas que tienen el mismo extremo. A la semirrecta le denominamos lados del ángulo y al punto su vértice. En este caso, estas semirrectas son los lados del ángulo. Este punto O es su vértice y nos referimos a este conjunto de puntos en el plano. Este es el ángulo determinado por dos semirrectas que se cortan en un punto en común. Medida de ángulos. Para medir un ángulo consideramos una circunferencia de centro O y la dividimos en 360 partes iguales. Es decir, hacemos una división en 360 partecitas iguales como estas. Sí. Y al tomar la medida de los ángulos en el sistema sexagesimal decimos que un grado es igual a tomar una de estas 360 partes. Es decir, al tomar esta parte decimos que la medida de ese ángulo es de un grado. Si tomamos entonces 20 partes de estas, ese ángulo medirá 20 grados. La medida de ángulos, cuando la hacemos en sentido contrario a la rotación de las manecillas del reloj, decimos que el ángulo tiene una medida positiva, y si lo hacemos en el sentido contrario a la rotación de las manecillas del reloj, decimos que su medida es negativa. Es decir, el sentido nos da el signo de la medida. Los ángulos los podemos clasificar según su medida. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Entonces tenemos, por ejemplo, esta semirrecta como lado inicial del ángulo y esta semirrecta como su lado terminal. Un ángulo agudo es un ángulo que está entre 0 grados y 90 grados. Si denotamos este ángulo con la letra griega alfa, entonces decimos que este ángulo es agudo porque su medida está entre 0 y 90 grados. Un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Si tomamos esta semirrecta como su lado inicial y esta semirrecta como su lado terminal, entonces un ángulo recto será este. Un ángulo cuya medida es exactamente 90 grados. Si denotamos este ángulo de nuevo con la letra griega alfa, entonces decimos que es recto porque su medida es igual a 90 grados. Un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Entonces, si tomamos esta semirrecta como el lado inicial del ángulo y esta semirrecta como su lado terminal, entonces tenemos que un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados es un ángulo obtuso.
Si denotamos este ángulo con la letra griega alfa, entonces decimos que un ángulo obtuso es aquel que su medida está entre 90 grados y 180 grados. Ángulo llano. Un ángulo llano es aquel ángulo que mide exactamente 180 grados. Entonces, de nuevo, tomamos una semirrecta como el lado inicial del ángulo y una semirrecta como su lado terminal. Entonces, un ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados, es decir, este. Y de nuevo, si lo denotamos con la letra griega alfa, decimos que es llano porque su medida es de 180 grados. Y un ángulo cóncavo es un ángulo que mide más de 180 grados y menos de 360 grados. Es decir, tenemos el lado terminal del ángulo, esta semirrecta como su lado terminal, y aquí tenemos entonces un ángulo cóncavo. Este sería un ángulo cóncavo. Es un ángulo tal que su medida mide más de 180 grados y menos de 360 grados. Algunas relaciones entre ángulos. Decimos que dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Es decir, si tenemos un ángulo, denotémoslo con la letra griega alfa, y tenemos un segundo ángulo, tal que su medida es igual a la de alfa, entonces escribimos que los ángulos alfa y beta son ángulos congruentes. Ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un ángulo, supongamos que su medida es de 30 grados y consideremos un segundo ángulo y supongamos que su medida es de 60 grados. Entonces decimos que los ángulos alfa y beta son complementarios, dado que sus medidas, o la suma de sus medidas, es igual a 90 grados. Ángulos suplementarios. Decimos que dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Entonces, de nuevo, consideramos dos ángulos. Supongamos este ángulo con medida de 150 grados, es decir, consideramos un ángulo obtuso y un ángulo agudo cuya medida sean 30 grados. Entonces decimos que los ángulos alfa y beta son suplementarios, ya que la suma de sus medidas es igual a 180 grados.
Entre rectas se pueden dar distintos tipos de ángulos. Entonces tenemos aquí dos rectas, consideremos dos rectas que las vamos a nombrar como la recta 1 y la recta 2. Y estas rectas están cortadas por una tercera recta, llamémosle a la recta 3. Entonces, entre rectas se forman los siguientes ángulos. Tenemos los ángulos alternos internos. Este ángulo, denotémoslo con el número 3, ángulo 3, es ángulo alterno interno con este ángulo que lo vamos a denotar con el número 6. Es decir, son alternos internos el ángulo 3 y el ángulo 6. También son alternos internos el ángulo 4, vamos a que es este ángulo, denotemos con el número 4, y el ángulo 5, que es este ángulo que tenemos aquí. Entonces también son ángulos alternos internos. El ángulo 4 y el ángulo 5. Ángulos alternos externos. Entonces serán alternos externos este ángulo, que lo vamos a llamar el ángulo 1, y este ángulo que lo vamos a denotar con el número 8. Entonces, ángulos alternos externos son el ángulo 1 y el ángulo 8. Como también lo son este ángulo de aquí, que lo llamamos el ángulo 2, y este ángulo de aquí. Que lo llamamos el ángulo 7. Entonces también son alternos externos el ángulo 2 y el ángulo 7. Ángulos correspondientes. Entonces son ángulos correspondientes el ángulo 1 y el ángulo 5. El ángulo 2, que será este, y el ángulo 6, que es este. También son correspondientes el ángulo 3 y el ángulo 7. Y también son correspondientes el ángulo 4 y el ángulo 8. Y finalmente aquí tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice serán el ángulo 1 y el ángulo 4. El ángulo 2 y el ángulo 3. El ángulo 5 y el ángulo 8. Y finalmente el ángulo 7 con el ángulo 6. Entonces son opuestos por el vértice el ángulo 1 y el ángulo 4, el ángulo 2 y el ángulo 3, el ángulo 5
con el ángulo 8, el ángulo 7 con el ángulo 6. Son las relaciones que tenemos entre ángulos cuando se dan entre rectas cortadas, entre dos rectas cortadas por una tercera. Es decir, cuando se cortan, cuando consideramos dos rectas y atravesadas por una tercera recta. Ahora tenemos los ángulos entre rectas paralelas, es decir, si las rectas L1 y las rectas L2 son paralelas, entonces de los ángulos o de las parejas de ángulos que se forman entre estas rectas, cuando tenemos dos rectas paralelas que son intersectadas por una recta secante, que será esta recta L3, entonces tenemos L1 es una recta paralela a L2 y L3 es una recta secante que intercepta a las rectas paralelas L1 y L2. Lo que conseguimos aquí o los ángulos que se forman van a ser ángulos congruentes. Tenemos entonces que van a ser ángulos congruentes los ángulos alternos exteriores, serán ángulos congruentes entre sí, y los ángulos correspondientes son también ángulos congruentes entre sí. Entonces tenemos los ángulos correspondientes. Este ángulo, que es el ángulo 2, es un ángulo correspondiente con el ángulo 6. Es decir, tenemos que el ángulo 2 es congruente al ángulo 6 por ser ángulos correspondientes entre paralelas. También lo son los ángulos uno y el ángulo 5. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 5 por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Los ángulos alternos exteriores, entonces será este mismo ángulo 1 es ángulo alterno exterior con este ángulo 8. Es decir, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 8 por ser ángulos alternos exteriores, como también lo son este mismo ángulo 2 con este ángulo 7. Entonces el ángulo 2 será congruente al ángulo 7 por ser ángulos alternos exteriores. Y de aquí podemos notar que los ángulos opuestos por el vértice también son congruentes. Esto lo podemos notar con una transitividad que se da entre estos ángulos. El ángulo 1, por ejemplo, aquí. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 5. Pero a su vez el ángulo 1 es congruente al ángulo 8. De aquí podemos deducir que el ángulo 5 entonces será congruente al ángulo 8. Y si notamos, el ángulo 8 es un ángulo opuesto por el vértice
con el ángulo 5. Es decir, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes también. Ahora vamos a considerar los triángulos. Un triángulo es una figura plana limitada por tres segmentos de recta que se llaman los lados del triángulo y que se cortan en tres puntos que denominamos los vértices del triángulo. Aquí tenemos entonces los tres segmentos de recta y que se cortan en tres puntos que los vamos a denominar vértices. Pues tenemos el vértice A, vértice B y vértice C. Y estas tres rectas, cuando se cortan en estos tres vértices, forman una figura que llamamos triángulo. También es de notar que las rectas o las semirrectas, al estar unidas en los vértices, forman ángulos. Es decir, los ángulos interiores en el triángulo. O sea que tenemos que un triángulo tendrá tres lados y tres ángulos interiores. Los ángulos los podemos clasificar según la medida de sus lados. El triángulo escaleno o los triángulos escalenos son triángulos que no tienen sus lados iguales, es decir, la medida de sus lados es diferente. Cada lado tiene una medida diferente. Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene al menos dos lados iguales, es decir, tendrá dos lados cuya medida es igual y un tercer lado que puede ser diferente, incluso igual, pero es isósceles cuando al menos dos de sus lados son iguales. Y un triángulo equilátero es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Es decir, es un triángulo donde los segmentos de recta que forman sus lados tienen la misma medida. También podemos clasificar los triángulos según la medida de algunos de sus ángulos interiores. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto. Tendrá entonces un ángulo cuya medida es de 90 grados y dos ángulos o los otros dos ángulos internos, pero uno de los tres es un ángulo recto para decir que tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo obtusángulo es un triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, es un triángulo en el cual uno de sus ángulos internos es un ángulo obtuso, tiene una medida mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Este será entonces el ángulo obtuso y por tanto los otros dos ángulos interiores serán agudos.
El triángulo acutángulo es un ángulo que tiene sus tres ángulos agudos, es decir, es un triángulo en el que tenemos que las medidas de sus ángulos interiores son medidas que oscilan entre 0 grados y 90 grados. Cada uno de estos es un ángulo agudo. Y un triángulo equiángulo es un triángulo donde tenemos que las medidas de sus ángulos interiores son iguales. Es decir, la medida de sus ángulos interiores es igual para cada uno de ellos. Algunos resultados importantes que se presentan en los triángulos son que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo es igual a 180 grados. Es decir, en un triángulo cualquiera vamos a tener en él que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Es decir, si denotamos como alfa el ángulo que está en el vértice A, denotamos con la letra griega beta el ángulo que se encuentra en el vértice B, y denotamos con la letra griega teta el ángulo que se encuentra ubicado en el vértice C del triángulo. Tenemos que esta propiedad, que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta es igual a 180 grados. Es un resultado muy importante y de común uso en matemáticas, sobre todo en los temas que se comprendan en el estudio de triángulos y ángulos y sus relaciones. En un triángulo tenemos dos elementos fundamentales que son su base y su altura. La base de un triángulo puede ser cualquiera de sus lados. Cualquiera de sus lados puede hacer la función o puede ser la base de este, pero la altura de un triángulo es cada una de las rectas que pasa por un vértice y que es perpendicular al lado opuesto o a su prolongación. Es decir, por el vértice A encontramos una altura y esta es una recta que es perpendicular al lado opuesto de este vértice. Para el vértice B tenemos una altura y es esta recta que es perpendicular a su lado opuesto. Y asimismo tenemos para el vértice C también una recta que es perpendicular a su lado opuesto, y cualquiera de estas rectas es la altura de este triángulo.
Y para finalizar esta orientación de nociones básicas en estos temas o conocimientos previos de trigonometría, tenemos el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo, es decir, solo lo podemos aplicar si el triángulo que estamos tratando es un triángulo rectángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo donde uno de sus ángulos internos tiene una medida de 90 grados, entonces el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa será entonces el lado que es opuesto al ángulo interior que es recto o que mide 90 grados. Y los otros dos lados son los catetos, o los que denominamos catetos. Denominemos este lado horizontal como el cateto 1 y este lado vertical como el cateto 2. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y es quizás esta una de las relaciones más usuales en matemáticas. Con frecuencia hacemos uso de esta relación en múltiples aplicaciones. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, una de las propiedades que más vamos a tener en cuenta en el momento de que estemos tratando un triángulo y este sea rectángulo, va a ser este teorema de Pitágoras. Es fundamental y es de uso frecuente. Hasta aquí hemos llegado con la orientación de este video de nociones básicas sobre trigonometría. Nos vemos en una próxima oportunidad con la orientación de otra temática. Hasta pronto.